Vamos a tener nuestra quinta charla ya del primer ciclo del grupo de fundamentos que tiene AEDIA para la definición de varios conceptos sobre, o sea, que están relacionados con la ética de la inteligencia artificial. En este caso, vamos a hablar harto sobre, bueno, en este caso, Bernardo va a hablar harto sobre explicabilidad y el concepto de interpretabilidad, y cómo se conecta con la toma de decisiones que tienen los modelos y en general los algoritmos de aprendizaje de máquina. Bernardo es ingeniero civil en computación y tiene un magíster en ciencia de la administración de la computación, eh, tanto en la FESIFEN como en la Central Suplec, y actualmente estudiante de doctorado en computación en Carnegie Mellon. Y hoy día nos va a presentar su charla titulada como la importancia y dificultad de explicar las decisiones que toman los algoritmos. Así que dejo a Bernardo para que lo presente. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y se debería, sería ver mi pantalla, ¿no? ¿Me confirman? Sí, todo súper bien. Ya, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Quería quizás partir un poco alabando la iniciativa en general de AEDIA, viviendo un par de años en Estados Unidos por el doctorado, justamente em, este tema de interpretabilidad y explicabilidad y más en general todo el contexto em, de ética en inteligencia artificial, que entiendo que es el centro de la iniciativa de EDIA. Es una discusión que veo que se da mucho. Hay un montón de charlas todo el tiempo y un montón de gente metida en el tema. Y nada, estoy contento de que se estén armando estas iniciativas en Chile porque siento que sería que hay un riesgo en el fondo, como no dar las discusiones localmente en Chile, no, como que no sea tanto un tema y después en algún momento importar resultados de afuera, eh, lo que me parecería un poco triste. Yo creo que tenemos hartas cosas interesantes que decir y también puede ser interesante discutir cómo algunas de estas cosas se aterrizan de forma eh, más local. Y en particular el tema del que voy a estar hablando yo es sobre explicar decisiones que toman algoritmos. Em, y esta charla en general está basada en trabajo que he hecho con harta gente de Chile, profesores en general de la Universidad de Chile, eh, o ex profesores de la Universidad de Chile, como Pablo Barceló y Jorge Pérez, profesores de la Universidad Católica, como actualmente Pablo Barceló y Marcelo Arenas, eh, profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez, como Miguel Romero, y alumnos incluso de pregrado, como Daniel Báez. Em, entonces, la motivación de este tema es un poco la siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, un cliente va a un banco, eh, pide, por ejemplo, un préstamo y la forma en que se juzga si ese cliente merece o no un préstamo es metiendo sus datos en un modelo eh, inespecificado y ese modelo escupe finalmente un resultado, por ejemplo, que el cliente no debería recibir un crédito, un préstamo, por ejemplo, porque el modelo está evaluando que el riesgo no compensa en valor esperado la ganancia, de alguna manera. Y entonces se le dice al cliente que el algoritmo dijo que no de alguna manera. Probablemente no se va, el banco no va a decir específicamente que es un algoritmo el que está tomando la decisión, pero en muchos casos es un algoritmo el que está tomando la decisión. Y de alguna manera, el problema que genera esto, que estoy mostrando con esta foto que saqué de internet, es que se vuelve complicada la parte en que el cliente le intenta preguntar al banco por qué no es aceptada su postulación a un crédito o a un préstamo, ¿sí? Y este es como el problema de fondo que me interesa a mí, es el algoritmo dijo que no, ¿por qué dijo que no? Entonces, lo voy a ir descomponiendo a través de la charla y vamos a intentar ver algunos resultados concretos. Em, Entonces, un poco más concreto, lo que está pasando aquí es que hay un vector de datos, por simplicidad tanto de la presentación como de nuestro análisis matemático. En general voy a considerar que los datos eh, son binarios y que el modelo es de clasificación binaria también, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, instituciones financieras pueden tomar datos de sus clientes, pasarlos por un modelo que decide si su postulación a un crédito o no es rechazada, por ejemplo. O cuando los bancos juzgan que una persona, por ejemplo, eh, debería ser promovida a la a la tarjeta de crédito, perdón, no sé, Black Premium Diamond. Típicamente eso también se está haciendo en forma algorítmica en base a datos del cliente, que pueden incluir varias cosas, eh, no solo qué tan, digamos, lo responsable que ha sido el cliente pagando su deuda de crédito anterior, sino también incluso datos del cliente como la edad o en general cualquier atributo que el banco estime que lo va a ayudar a hacer predicciones más precisas, ¿sí? Eh, Hay que tener en cuenta que las empresas típicamente van a intentar usar aquello que crean que les va a dar predicciones más precisas. Y por lo tanto, eso incluye también datos personales de la gente, si es que los tienen, si es que tienen acceso. ¿Sí? Y esto es lo que uno consideraría una aplicación sensible de, de modelos algorítmicos. Cuando digo esto me refiero a que si, por ejemplo, hubiera una aplicación de memes que tuviese un algoritmo de recomendación, por ejemplo, uno podría decir, bueno, quizás no es tan relevante eh, cómo esta aplicación de memes está eligiendo qué meme recomendarme, por ejemplo. Y uno podría vivir aceptando que la aplicación es una caja negra que uno no va a conseguir entender, pero en aplicaciones sensibles como estas, por ejemplo, sí se vuelve relevante. eh, y a mi opinión, y en mi opinión, eh, se vuelve prácticamente un derecho de nosotros como usuarios saber qué es lo que está pasando cuando estamos sujetos a decisiones. Entonces, la pregunta de interpretabilidad es, dada esta situación, ¿por qué fue rechazada la postulación? Y la pregunta por qué es una pregunta inherentemente ambigua en el sentido de que hasta que no establezcamos un modelo de causalidad o una idea eh, o ciertas ideas causales, no es claro cómo se responde a una pregunta del tipo ¿por qué? ¿Sí? De hecho, voy a mencionar esto más explícitamente más adelante, pero en matemática no es muy frecuente que nos preguntemos por qué una ecuación tiene un cierto resultado. Entonces, dado este contexto de que se usan modelos para estas aplicaciones sensibles, por ejemplo, hay gente que advoca por dejar de usar modelos, entre comillas, de caja negra, por ejemplo, redes neurales profundas, es lo que la gente típicamente piensa cuando uno habla de modelos de caja negra para tomar decisiones de alto impacto. Entonces, el título de este paper me gusta mucho porque es muy explícito en lo que está advocando. Está diciendo, dejemos de usar o dejen de usar modelos de caja negra para decisiones de alto impacto y en su lugar usen modelos interpretables. ¿Sí? Y este es un paper bien famoso. Em, la idea, además eh, de esta advocacía de Cynthia Rudin, es que eh, usar modelos interpretables, que es el concepto que vamos a ir desarrollando en esta charla, es crítico para la confianza en los modelos, es decir, que nosotros como humanos confiemos que el modelo efectivamente lo que está diciendo eh, es una buena decisión para algún criterio, y además involucra bien directamente criterios de justicia, ¿sí? Si un modelo bancario, por ejemplo, acepta mi postulación a un crédito y rechaza la de mi vecino, hay un problema más o menos inherente de justicia en el sentido de que uno esperaría que esa decisión no la está tomando en base a ciertos atributos eh, que uno juzgaría típicamente como protegidos. Por ejemplo, no sé, la sexualidad de una persona, su género, etcétera. Entonces, ser capaces de entender si el modelo está o no usando esa información, por ejemplo, puede ser crítico para criterios de justicia. Un ejemplo bien importante de esto, y a mi juicio que deberíamos tomar como una historia un poco parábola de qué es lo que no hay que hacer, es que en Estados Unidos se usó por un tiempo el modelo Compass, que intentaba dar asistencia eh, judicial en casos de reincidencia. Es decir, para explicar un poco el contexto, un criterio que es importante a la hora de decidir qué hacer con un caso penal, al menos en el caso de Estados Unidos, que, eh, que funciona de forma más bien en base a precedentes de casos anteriores, eh, es la estimación de reincidencia, que tiene que ver con qué tanto cree el juez o el jurado, si es que es un caso de jurado, que, que es probable que
la persona que está siendo juzgada vaya a reincidir, vaya a cometer ya sea ese mismo crimen u otro tipo de crímenes de nuevo, ¿sí? En general, típicamente una persona que va a cometer el mismo crimen de nuevo o crímenes similares de nuevo, en caso de no ser condenada, la idea es que es más importante condenarla, sigo que la pena sea más grave. Y típicamente ese juicio se hace en una base muy humana, en el fondo los abogados intentan defender por qué su cliente eh, es o no, o sea, por qué su cliente, digamos, no cometerá el crimen de nuevo, por ejemplo, y quizás los prosecutores, digamos, los fiscales van a intentar probar lo contrario. Y cómo va a ser un sistema de inteligencia artificial intentando ayudar a los jueces, prediciendo de alguna manera el porcentaje de reincidencia. Y este sistema se hizo muy famoso y fuente de mucha polémica por, eh, por ser sesgado racialmente. Entonces, esto es de un artículo de ProPublica, que es una revista en Estados Unidos, hablando de cómo este modelo finalmente estaba sesgado racialmente, ¿sí? Y a veces esto puede ser complejo de definir en el sentido de que el modelo quizás no está recibiendo la raza de la persona como un atributo directo, por ejemplo, pero puede inferirlo estadísticamente a partir de su dirección, por ejemplo, dado que en Estados Unidos los vecindarios, por ejemplo, eh, tienen como una demografía bien establecida. Aquí hay otro ejemplo que considero bien interesante de Hinton del 2020. Modifiqué un poco los datos, pero la idea del ejemplo era la siguiente, era como, ¿qué hace uno si tiene la siguiente disyuntiva? Operarse con un robot cirujano, que en cirugías relacionadas a la que uno necesita, digamos, en esa clase de cirugía, ha tenido un porcentaje de éxitos de 85%, versus una cirujana humana experta, por ejemplo, que ha tenido un 80% de éxitos en cirugías del mismo tipo. Y la disyuntiva que pone esta pregunta es en el fondo si realmente es la precisión la variable más importante. ¿Y cuál otra variable podría haber? Bueno, el hecho de que esta parte de interpretabilidad, de entender por qué el modelo está tomando las decisiones que está tomando, decisiones intermedias, por ejemplo, como quizás podría ser decidir si detener o no una cirugía que está en progreso porque algún parámetro está fuera de la norma, etcétera. Eh, Hay una gran diferencia en humanos que pueden de alguna manera explicar esas cosas versus sistemas que potencialmente podrían no poder explicarlas. Y también aquí hay otro tema de responsabilidad en el sentido de que es difícil decir que el robot fue responsable de errores, pero eso, en fin, es un poco otro tema. ¿Sí? Entonces, hablando de interpretabilidad y explicabilidad, es un área que de alguna manera es transversal a el grado de complejidad de los modelos de inteligencia artificial que estamos, eh, que estamos considerando. De hecho, en cierto sentido, para prácticamente cualquier algoritmo que decida algo, uno se puede preguntar por qué está decidiendo lo que está decidiendo. ¿Sí? No tiene que ser necesariamente una red neuronal profunda ni nada por el estilo, pero también puede serlo. Entonces, la idea de este gráfico es que es algo transversal. Y el objetivo del área de interpretabilidad o explicabilidad eh, me gusta cómo lo resume esta cita de Gunning y Aja, que dice que es desarrollar modelos que podamos entender, ese podamos se refiere a nosotros los humanos y en los que podamos confiar, ¿sí? Y una salvedad que quiero hacer de inmediato es que hay gente que diferencia entre interpretabilidad o explicabilidad, hay otros autores que no. Para propósitos de esta charla no me voy a meter en absoluto en esa distinción y los voy a tratar como intercambiables, ¿sí? Em, entonces... eh, algo esencial que viene incluso de la diapositiva anterior, pero es que la interpretabilidad, incluso si es algo difícil de definir, es algo que más o menos inherentemente tiene que ver con humanos. Una diferencia fundamental aquí, por ejemplo, es conceptos como, no sé, la precisión de un modelo, que es un concepto que se puede pensar, definir e incluso formalizar de una manera que es completamente independiente de que hayan humanos. Uno puede pensar en qué tan preciso es un modelo que realiza una cierta tarea de inteligencia artificial en un mundo sin humanos, y el concepto de precisión va a estar completamente bien definido. Mientras que conceptos como qué tan interpretable es la decisión que toma un modelo o qué tan fácil es de explicar,
de alguna manera involucran inherentemente a humanos y no tienen sentido en un universo sin humanos. Entonces, esto es un remix de definiciones de interpretabilidad porque es un concepto muy difícil de definir y sobre el cual hay mucha discusión todavía, bastante reciente este tipo de discusión. Pero aquí dice que interpretabilidad de alguna manera es el grado en el cual un humano puede entender la causa de una decisión. Y esta definición está muy lejos de ser completa en el sentido de que usa varias nociones que no son primitivas. Por ejemplo, no es para nada claro qué significa entender. eh, si uno, Obviamente nosotros entendemos, valga la redundancia, más o menos informalmente lo que quiere decir entender, pero no es claro si uno se quiere poner más preciso qué quiere decir. No es claro tampoco en qué sentido entender es un fenómeno medible. Y tampoco es claro qué quiere decir esta idea de la causa de una decisión, como que qué está pasando en términos causales cuando hablamos de que una decisión es causada por algo. Sin embargo, si bien la parte de definir todos estos conceptos de base es compleja, hay un montón de técnicas que se usan en la práctica para interpretar las decisiones de modelos o explicar las decisiones de modelos. Algunas de las más famosas son Lime y varias más. Solo voy a explicar un poco de la primera porque me interesa un poco ver los potenciales problemas que tienen. Eh, los- el principal problema que tienen es la mayoría de los tipos de explicaciones que se usan es justamente que dan algún tipo de explicación, pero no responden a estos problemas de definiciones que estábamos conversando antes y por lo tanto no es muy claro exactamente qué es lo que están explicando. Yo ahora voy a intentar entrar un poco en el detalle de esto. Entonces, Lime, que probablemente me atrevería a decir que es el tipo más popular, eh, es un tipo de explicación que se puede aplicar a cualquier eh, modelo y que se basa en explicar eh, localmente lo que está pasando en un modelo. Entonces, imaginemos este modelo que tiene una figura bien compleja, que está intentando predecir separar dos clases, digamos, en este caso la clase de los signos más y los círculos. Y está ese signo más en particular morado en la esquina inferior derecha, que está siendo clasificado como un signo más, es de la clase positiva, digamos, y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué está siendo clasificado? Y la idea de Lime es que en la localidad de ese punto, en el espacio, uno puede intentar ver cómo un modelo simple y local en el sentido de que ese modelo funciona bien en una localidad del espacio, en una región del espacio, pero no necesariamente funciona bien, por ejemplo, en los puntos que están en la esquina superior izquierda, por ejemplo. Y entonces, en este caso, yo tenía este modelo súper complejo y lo estoy aproximando localmente por un modelo lineal. Y la hipótesis detrás es que un modelo lineal es suficientemente simple como para nosotros entenderlo directamente, en lugar de este modelo complejísimo que no podíamos entender directamente. Esa hipótesis está pasando un poco colada aquí y la voy a discutir un poco más adelante. Pero esta es esencialmente la idea de Line. Y por decir algo simple, pero si el modelo local que uno quiere es un modelo, digamos, lineal, por ejemplo, entonces, bueno, eh, con herramientas de cálculo, por ejemplo, no es difícil ver que uno podría encontrar un hiperplano que es más o menos tangente a ese punto y ver cómo ese hiperplano separa alrededor de un punto el espacio. Entonces aquí hay un ejemplo que saco del paper de ellos, del paper original de Lime, que es un ejemplo de cuando Lime funciona bien. Obviamente en el paper van a poner ejemplos en que funciona bien. Y entonces lo que están haciendo aquí es usar Lime con aproximaciones lineales. El punto en el espacio es la imagen original en la subfigura A. Ese es el punto en el espacio que uno está intentando interpretar. Y luego hacer un modelo lineal donde las features van a ser los diferentes píxeles o siendo incluso un poco más preciso, superpíxeles, que son grupos grandes de píxeles. Eh, Lime encuentra esta aproximación lineal y uno después se puede preguntar, bueno, ¿cuáles son los píxeles o superpíxeles con más peso en favor de una cierta clase en esta imagen? Y aquí lo que hacen para visualizarlo es que a los píxeles con más peso, dependiendo de la clase, lo están manteniendo y los demás lo están poniendo en gris. Entonces la subimagen B, por ejemplo, son los píxeles que tienen más peso cuando el modelo eh,
para el modelo identificando la imagen original como una guitarra eléctrica, la imagen B es para una guitarra acústica y la imagen eh, D para un labrador, ¿sí? Entonces esta imagen yo personalmente la encuentro de hecho muy buena, muy convincente de que efectivamente está destacando las partes que parecen relevantes para la clase, ¿sí? El problema es que esto no siempre funciona bien. Entonces, aquí hay un ejemplo del paper de Rudin que estaba comentando antes. No es del AIME en particular, pero es de una herramienta bien similar de mapas de atención para redes convolucionales, perdón. Eh, y la idea en estos es destacar nuevamente qué píxeles están siendo importantes para la clasificación. Y en este caso, a diferencia del anterior, que estaban definiendo, destacando de forma binaria, es decir, si incluir o no, aquí están usando un mapa de calor. Y este es un ejemplo de una herramienta funcionando pésimo en el sentido de que si uno mira la imagen intermedia y dice, eh, ese es el mapa de calor de que está identificando la red para clasificar la imagen como un perro husky siberiano, que es de hecho la etiqueta correcta de la imagen, y parece convincente, ¿no? Parece que está enfocando un poco la cara del perro y el cuerpo. Pero luego, ese mismo modelo, con una pequeña perturbación, puede pensar que la imagen se trata de una flauta traversa y el mapa de calor luego muestra algo también. Y entonces uno se pregunta, ¿será que realmente el mapa de la imagen intermedia es algo en lo que uno puede confiar? Porque después el mismo modelo de interpretación me muestra con toda confianza un mapa como evidencia de que se trata de una flauta traversa, cosa que para nosotros obviamente eh, no tiene sentido. Entonces el problema, lo que quiero en el fondo destacar aquí, es que hay algo inherentemente peligroso de creer estas cosas porque cuando funcionan bien y coinciden con nuestra intuición humana, es fácil creerles. El problema es que eso no siempre ocurre y en muchos casos no tenemos garantías de que vaya a ocurrir. Y además hay muchos papers que encuentran contraejemplos bien específicos o clases donde estas cosas fallan de manera más o menos brutal. Entonces, el problema al que nos lleva esto es un poco el problema de las muñecas rusas, en que las explicaciones necesitan explicación. De hecho, si vuelvo atrás, lo que pasa con esta explicación del mapa de calor es que en el fondo no hay una explicación de cómo la explicación, es decir, el mapa de calor en este caso, genera la clase, digamos. En el caso intermedio, nuestra intuición humana completa el hecho de que, viendo la cara se da cuenta de que es un husky siberiano, pero en la imagen de la derecha, nuestra intuición humana obviamente no es capaz de completar por qué ese mapa de calor justifica que se trata de una flauta traversa, simplemente porque es además completamente incorrecto, ¿sí? Entonces, el problema cuando uno tiene estos métodos como que intentan de alguna manera, sin garantías formales, aproximar lo que está pasando em, con una entrada, con un input de un modelo, es que uno termina teniendo explicaciones que no son obvias de entender para un humano, que hay que tener cuidado con ellas porque nuestra intuición nos puede traicionar. Y en resumen, explicaciones que necesitan explicaciones recursivamente un poco para que podamos hacer sentido de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que realmente significa ese mapa de calor. Entonces, esa es la motivación del área que me interesa a mí, del área en que he hecho el trabajo del que estoy un poco hablando hoy día, que es el área de interpretabilidad con garantías formales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a intentar diseñar y estudiar explicaciones donde la semántica de la explicación, es decir, qué quiere decir mi explicación, qué quiero decir cuando estoy intentando explicar algo, es completamente preciso en un sentido matemático, ¿sí? Y donde vamos a intentar además obtener garantías matemáticas de que lo que estamos haciendo es correcto. El problema, como voy a mostrar también más adelante, es que, bueno, cuando uno intenta tener garantías y hacer las cosas con precisión, las cosas se vuelven simplemente mucho más difíciles. Un desafío importante que requiere el área de interpretabilidad con garantías formales, y de hecho del que yo he sido culpable a veces de fallar incluso, es que es muy importante tener claras las hipótesis que uno está haciendo a la hora de pasar por algo inherentemente humano, como habíamos comentado que es el problema de la interpretabilidad o explicabilidad, a un formalismo matemático. Al pasar de una cosa a la otra siempre eh, hay un salto cualitativo importante, porque no vamos a tener nunca un modelo o no sé si nunca, pero no tenemos al menos en el corto plazo un modelo semántico preciso de lo que es entender.
por ejemplo, de que un humano entienda. Y por lo tanto lo que hacemos siempre va a ser una reducción a un formalismo matemático, y en esa reducción hay un poco de magia ocurriendo. Yo creo que algo muy importante tener en cuenta en esta charla y más en general a la hora de hablar de explicaciones es que ahí siempre hay un salto del que hay que ser consciente y ojalá explícito entre la parte humana y la parte formal y matemática. Y esta área, eh, que en inglés se dice típicamente así, XAI, la X de explicabilidad y AI de inteligencia artificial, eh, es un área que está en crecimiento. Este año, el 2023, se realizó la primera conferencia mundial como dedicada al tema. Previamente lo que pasaba típicamente es que los trabajos de esta área estaban embebidos en conferencias de inteligencia artificial más grandes. De hecho, típicamente así es como nosotros, los equipos de Chile que trabajamos en esto, hemos mandado nuestro trabajo. Pero este año por primera vez hay una conferencia completamente dedicada, y yo creo que esto muestra un poco también una tendencia en general. Entonces, eh, voy a dar unos nombres de surveys. Sobre todo, esto me interesa para después, si mando las slides, que puedan buscar algunas referencias, pero hay unos surveys que me parecen interesantes, son bien nuevos porque esta área de explicabilidad con garantías formales es bastante reciente, así que los voy a dejar ahí en las slides para la gente que se interese por leer más. Entonces, empecemos ahora a hablar de cosas más concretas, de ejemplos de cómo funciona esta área de la explicabilidad o interpretabilidad a nivel formal. Entonces voy a hablar de tres ejemplos de explicaciones formales. Los pongo con sus nombres originales en inglés, y eh, estos tipos de explicaciones formales difieren en cuanto a los modelos de causalidad de alguna manera que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué quiere decir causar una decisión? ¿Sí? Entonces ahora voy a poner un par de ejemplos concretos. Em, un tipo de explicación que se llama minimal sufficient reason, la razón suficiente minimal, sería en español, sería algo así como: el banco no da préstamos a personas con antecedentes penales. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos usando una parte de los datos, el hecho de que la persona tiene antecedentes penales, como razón suficiente para el veredicto, para que el veredicto del banco sea no. Es decir, estamos dando un subconjunto de los datos y diciendo esos subconjuntos de los datos son suficientes, de ahí el nombre, para el veredicto. Y si vamos a hablar de subconjuntos de los datos que son suficientes para un veredicto, típicamente lo que nos va a interesar es el subconjunto más chico posible, ¿sí? Nos va a interesar que esos subconjuntos sean pequeños, porque si no, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la explicación de que el modelo haya decidido que los datos de Juan son suficientes para rechazarlo? Bueno, te doy los datos completos de Juan. En cierto sentido, eso sí es una causa. Incluso hay modelos de causalidad formal en que uno puede demostrar formalmente que para todo X, X es una causa de X, por ejemplo. Pero eso nunca es muy interesante. Entonces, lo que uno quiere identificar en este tipo de explicaciones es el menor subconjunto de los atributos de una instancia que son suficientes para explicar su veredicto. Y cuando digo suficiente, para ser más preciso, lo que quiero decir es que independiente de todo el resto de los datos, el veredicto sería lo mismo. Es decir, cuando uno lee el banco no da préstamos a personas con antecedentes penales, la formalización de eso sería que independiente de los valores de cualquiera de las otras features, el resultado va a ser el mismo. Otro tipo de ejemplo de explicación formal se llama minimum change required, y, em, y un ejemplo concreto sería que si el postulante hubiese tenido un trabajo estable, entonces habría sido aceptado. Y lo que estamos diciendo aquí es que es estableciendo una serie mínima de cambios que habría que hacer en una entrada para que el veredicto cambiase. En términos de causalidad, esto se entiende como una explicación en español contrafactual, es decir, estoy diciendo que tendría que pasar en una especie de universo paralelo para que el resultado cambiase. Y eso me debería dar una intuición de qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Otro ejemplo de una pregunta de explicación formal eh, de decisiones sesgadas es: ¿qué pasa cuando dos postulantes idénticas, excepto por su edad, reciben respuestas distintas?
Y lo que nos está diciendo esto es que de alguna manera si tengo dos postulantes idénticas, excepto por su edad y reciben respuestas distintas, es que la edad está jugando un rol en los veredictos que están obteniendo. ¿Sí? En general, no hay una respuesta obvia a la pregunta de por qué en matemática. Si yo tengo eh, un modelo M, que en términos matemáticos es simplemente una función, y un input X, que es un vector, pero en términos matemáticos también es simplemente un elemento del dominio de la función, y me da un cierto resultado, en general no hay una semántica estándar de qué es lo que quiere decir por qué ese es el resultado, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, si 2x igual a 4 es que x igual a 2? No es evidente cómo se responde esa pregunta, ¿sí? Em, Inmediatamente en el caso de modelos de inteligencia artificial, se vuelve interesante mirar esto de manera vectorial, pensando que X es un vector, y dado que es un vector que contiene distintos atributos, la pregunta de por qué está muy relacionada a entender en base a qué componentes del vector es que se da la clasificación. ¿Es que realmente toda la información es relevante o solo alguna parte? Y si es así, típicamente vamos a querer explicar con una parte lo más pequeña posible. Y algo interesante de una vez que uno formaliza estos problemas es que los puede estudiar como problemas computacionales de la misma manera que uno estudia, por ejemplo, el problema en un grafo de decidir si dos nodos están conectados. Uno puede agarrar la pregunta, por ejemplo, que habíamos dicho de Minimum Change Required y formularla de la siguiente forma. Es un problema en cuya entrada es un modelo M, es decir, una función de alguna clase, eh, una instancia particular X y un entero K. Y uno lo que quiere decidir ahora, por ejemplo, es si existe una instancia Y que difiere en a lo más K features de X y tales que la decisión del modelo sea distinta y decir no en caso contrario. Entonces, una vez que tengo esto formulado como problema computacional, eh, estoy listo de alguna manera para estudiar las cosas que no puede estudiar en un problema computacional, como es su dificultad teórica, qué tantos recursos requiere de diferentes tipos, etcétera. Entonces, voy a decir algunas cosas concretas de cómo este problema se puede resolver en algunos casos de forma interesante. Entonces, pensemos por un momento em, en el problema del mínimo cambio requerido para cambiar el veredicto sobre árboles de decisión. Un árbol de decisión es un árbol donde los nodos están etiquetados según las features y dependiendo, en mi caso, como había dicho al principio, mis features estoy pensando en ellas como features binarias y, em, y dependiendo del valor de la feature, es que el modelo va a decidir si ir al lado izquierdo o derecho del árbol y finalmente va a llegar una hoja que va a decir cuál es la decisión a tomar. Y no me quiero concentrar para objetos de esta charla en los detalles aquí, pero esencialmente mi punto aquí es que uno puede resolver este problema de manera algorítmica con una ecuación muy simple eh, que decide cuál es la mínima cantidad de features que yo tengo que cambiar para que cambie el veredicto. Lo que quiero decir aquí en el fondo es que esto se puede computar eficientemente y nos permite obtener un cierto tipo de explicaciones, las de mínimo cambio requerido. Em, También, por temas de tiempo, no voy a entrar mucho aquí en detalle, pero sobre perceptrones, es decir, modelos lineales, uno también puede eh, computar eficientemente qué es lo mínimo que tendría que cambiar para, en una instancia para cambiar el veredicto. Y sobre redes neuronales, que probablemente es como lo que a mucha gente le interesa más, el problema es que este problema eh, se vuelve difícil computacionalmente. Eh, no voy a entrar tampoco aquí mucho en detalles, pero esencialmente la hipótesis aquí es que este problema no se puede resolver eh, eficientemente, de forma eficiente. Y esto en general es uno de los temas al que más me he dedicado a trabajar, es intentar relacionar la interpretabilidad de un modelo con su complejidad computacional, con qué tan difícil es el problema computacional de generar explicaciones para él. Y la hipótesis de alguna manera
para pasar de lo intuitivo a lo formal es que mayor interpretabilidad se traduce de alguna manera a menor complejidad computacional. Es decir, un modelo es más interpretable si es que es más fácil computacionalmente computar este tipo de explicaciones sobre ello. Y esto efectivamente se cumple, por ejemplo, en el caso que estábamos mencionando inicialmente, donde modelos lineales o árboles de decisión tienen menor complejidad computacional para computar el mínimo cambio requerido en una instancia, mientras que este problema es difícil sobre redes neuronales. Y eh, lo que me lleva un poco esta idea es que eh, es un poco esta frase, que es decir, un poco, todos los modelos son difíciles de entender, pero algunos modelos son más difíciles que otros. Es decir, efectivamente hay una diferencia dependiendo de qué tipo de modelo uno use, en qué tan difícil va a ser computacionalmente obtener explicaciones formales al respecto de las decisiones del modelo. Y sin embargo, como voy a contar ahora, incluso los modelos que se estiman normalmente más simples, como los árboles de decisión, aún así las cosas son difíciles. Son menos difíciles que en redes neuronales, pero siguen siendo difíciles. Em, y esto me lleva un poco a hablar de los mitos de la interpretabilidad. Un mito, o el mito fundamental de interpretabilidad es que hay algunos modelos, como los árboles de decisión o los modelos lineales, que son inmediatamente interpretables y que los humanos podemos entender intuitivamente. Aquí recomiendo el siguiente paper que habla un poco de las limitaciones de este mito. Y en particular mi trabajo yo lo entiendo un poco también como intentar, desde un aspecto formal y matemático, intentar un poco refutar este mito de que modelos tradicionalmente sencillos como árboles de decisión o modelos lineales son fáciles de explicar. Eh, Resulta, y eso es un poco el resultado principal en el que he trabajado yo, que incluso estos modelos simples son difíciles eh, de explicar desde un punto de vista computacional. Eh, Mencioné antes que el mínimo cambio requerido, por ejemplo, uno lo puede computar eficientemente, pero la mínima razón o las razones suficientes, lo más chicas posibles que había mencionado antes, esas no se pueden computar eficientemente en árboles de decisión, por ejemplo. Y es una de las contribuciones que hemos hecho con mi grupo al área. Em, entonces un segundo, quiero cambiar em, rápidamente a otras slides que tenía hecha y que alcancé a traducir una parte, pero que tienen un par de animaciones que les quería mostrar sobre por qué es que es difícil interpretar estos árboles de decisión. Entonces, imaginemos el siguiente problema. Imaginemos que uno es Felipe Urrutia y tiene que decidir si aceptar o no la postulación del siguiente charlista, ¿sí? Y supongamos que tenemos ciertas features que estamos usando, como si la siguiente fecha que nos propone el charlista está disponible, como si el charlista es un profesor, por ejemplo, que quizás le da más credibilidad al ciclo, eh, si ya dio una charla este semestre, por ejemplo, en cuyo caso quizás voy a intentar privilegiar a una persona nueva, a menos que no tenga ninguna, etcétera. Alta disponibilidad en el calendario y finalmente una feature que ponga un poco de juguete si es alguien que es amigo de Felipe. Y como decía antes, los árboles de decisión lo que hacen es eh, ir feature a feature, viendo si ir hacia la izquierda o hacia la derecha, hasta finalmente llegar a una hoja que decide el resultado final. Entonces, si me tomo a mí como ejemplo, eh, lo que ocurre es que mis datos describen un camino en el árbol que llega finalmente a una hoja, y en este caso es una hoja de aceptación, ¿sí? Esto a simple vista puede parecer bien sencillo de entender. Uno dice, bueno, por qué fue que Bernardo fue aceptado? Bueno, déjenme simplemente mirar el camino. Y el camino dice que hubo una fecha disponible, que no es un profesor y que no dio una charla. Y entonces uno podría decir, bueno, como la interpretación de esto es sencilla, simplemente miro el camino, veo las features que el modelo miró y con eso sé por qué es que tomo la decisión. Pero eso esconde un truco, y es que por cada una de esas features que el modelo revisó, no es para nada obvio si es que eh, el modelo me está aceptando a causa de esa feature
o a pesar de esa feature. En este caso, por ejemplo, el modelo está revisando que yo no soy profesor y sin embargo me está aceptando. Y entonces uno se pregunta, ¿el modelo me está aceptando porque yo no soy profesor o a pesar de que no soy profesor? Y en este caso, por ejemplo, como pueden ver en el modelo, si yo hubiese sido profesor, me hubiese aceptado directamente sin necesidad de revisar más features. Lo que quiere decir de alguna manera que el modelo en este caso me está aceptando a pesar de no ser profesor. Y para entender eso, para entender el rol que están tomando las diferentes features, eso no lo puedo entender solo en base a este camino. Para entenderlo en este ejemplo, tuve que mirar lo que iba a pasar, lo que hubiese pasado a la derecha de la feature que pregunta por ser profesor. ¿Sí? Y entonces lo que estamos mostrando aquí es que es engañoso pensar que mirando el camino de la decisión uno entiende exactamente por qué ocurrió. El camino lo único que te dice es qué features se miraron, pero no dice nada sobre el rol causal que tuvieron esas features en la decisión, cuáles aportaron a la decisión, cuáles jugaron en contra. Y una nota de la definición de estos árboles es que no pueden preguntar más de una vez por la misma feature en el mismo camino, ¿sí? Simplemente para que las cosas estén bien definidas. Entonces aquí eh, un par más de datos sobre este paper. Em, el abstract de este paper termina diciendo que cuestiona la hipótesis que mucha gente hace de que los modelos lineales son interpretables y que las redes neuronales no. Y si bien han pasado varios años desde este paper, más de 7 y tiene más de 3.000 citas, o sea, es decir, es un paper muy famoso, los mismos prejuicios uno los sigue viendo en muchas partes. Eh, por ejemplo, esta es una presentación del 2019 que también dice, si uno la mira en detalle, que los modelos lineales y los árboles de decisión son bien interpretables, pero las redes neuronales no. Em, Aquí otro ejemplo donde comparan en el fondo como el caso de arriba una red neuronal y uno no entiende por qué, y en el caso abajo un árbol de decisión y uno sí entiende. Aquí, por ejemplo, del laboratorio de MATLAB, donde también hacen un gráfico que supuestamente dice qué tan explicables son los distintos modelos, como comparándolos de alguna manera como si tuvieran algún número de explicabilidad, eh, y así. Tengo más ejemplos, pero en el fondo lo que quiero decir aquí em, es que es muy común tener esta idea de que esos modelos lineales o árboles de decisión son bien explicables y las redes neuronales no. Em, Me voy a saltar un poco detalles eh, técnicos, pero aquí la definición de razón suficiente es que un subconjunto de la entrada es una razón suficiente si obtengo la misma clase independiente de cómo complete el subconjunto. Es decir, con eso estoy diciendo que mi explicación suficiente es suficiente en el sentido de que eh, todo el resto de los datos que no estoy considerando en mi explicación son irrelevantes, no van a cambiar la clasificación. Entonces, un ejemplo concreto es que si tengo una imagen de un gato, la binarizo eh, y la explico en base a esto, puedo obtener lo siguiente. Supongamos que tengo esta imagen binarizada, para seguir en mi contexto binario, tengo un modelo muy malo y que efectivamente clasifica al gato como gato, pero lo hace por una razón muy incorrecta. ¿Y cómo sé que la razón es incorrecta? Bueno, porque cuando obtengo una razón suficiente, me da el área mostrada aquí en rojo. Y uno dice, bueno, no tiene sentido que en base a esa área esté decidiendo si hay un gato o no. De hecho, perdón, el modelo que usé para decidir si esto es un gato o no era un modelo que simplemente contaba la cantidad de píxeles y dependiendo del número de píxeles blancos o negros decidía si es un gato o no. Y obviamente eso es un modelo muy pobre para decir si algo es un gato o no. Entonces uno con un ataque adversarial en que estoy cambiando la proporción de píxeles blancos y negros, añadiendo ruido a la izquierda, voy a cambiar la clasificación. Mientras que con un modelo más razonable, si la razón suficiente, es decir, el subconjunto de los píxeles que están justificando la clasificación,
se ve así, eso probablemente eh, me da una mejor intuición de que el modelo es bueno. Y la gran diferencia entre esto y los ejemplos que había mostrado anteriormente en la charla, por ejemplo, el husky siberiano o de Lyme, es que aquí yo tengo una semántica precisa de lo que mi explicación quiere decir. Como decía antes, mi explicación lo que quiere decir es que si yo agarro los píxeles rojos, los mantengo, pero permito cualquier cambio en el resto de los píxeles, el veredicto va a ser el mismo. Y por el algoritmo que usé para computar estas explicaciones, tengo la garantía de que eso efectivamente es cierto. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos reales que computé en, en MNIST, clasificación de dígitos, donde uno obtiene una idea de los píxeles que están justificando las decisiones. Entonces, en el caso de un 1, que está correctamente clasificado, por ejemplo, píxeles blancos al medio están siendo usados y en rojo estoy mostrando píxeles negros que son parte de la explicación suficiente. Entonces, lo que está diciendo esto es que si yo mantengo esos píxeles blancos al medio y estoy rodeado de píxeles negros, entonces mi modelo va a decir que eso es un 1, independiente de cómo cambie el resto de los píxeles. Y en particular, como decía al principio, a uno le puede interesar que estas explicaciones suficientes sean lo más pequeñas posibles, lo que se puede definir eh, formalmente en términos de subconjunto, es decir, que mi subconjunto sea el más chico posible que cumple esto. Y esto me induce un problema natural de computación, de decidir si la explicación que estoy recibiendo es lo más chica posible. Esta parte me la quiero saltar, pero algo que quiero mostrar es que uno puede decidir si una razón es suficiente en tiempo polinomial, es decir, eficientemente en un árbol de decisión. Y el ejemplo de cómo uno lo hace es el siguiente. Si yo tengo una instancia como la que puse aquí y que me da un cierto veredicto, y luego tengo un intento de explicación, es decir, el intento que tengo aquí a la derecha de la instancia dice que tengo un 0 en la feature 2, un 1 en la feature 8 y un 1 en la feature 4 y el resto puede ser lo que sea. Mi pregunta es si efectivamente, independiente de cómo yo rellene esas cosas, voy a llegar siempre al mismo veredicto. Y la forma de evaluarlo se muestra aquí en esta animación. En el caso de la feature 4, por ejemplo, dado que mi explicación tiene un 1, lo que estoy haciendo aquí es tomar el camino hacia la derecha porque ese camino está forzado. Pero en la feature 3, donde mi explicación dice que puedo tomar cualquier valor, voy a explorar ambos caminos, porque ambos caminos lo podría tomar una completación de esta candidata a explicación. Y si exploro hacia el árbol, voy a llegar a todas las hojas que yo podría alcanzar potencialmente con completaciones de mi intento de explicación. Y en este caso, todas las completaciones posibles me llevan a hojas de la misma clase. Y por lo tanto, efectivamente, mi intento de explicación significa que independiente de cómo yo lo rellene, voy a terminar siendo de la clase negativa. Sin embargo, y también me voy a saltar aquí los detalles de la demostración, pero algo que nosotros demostramos es que computar las más chicas posibles de este estilo es NP-hard, lo que quiere decir que en la práctica que no tenemos esperanzas de resolverlo eficientemente. Voy a cerrar aquí la parte técnica y cambiarme de nuevo a un par de mensajes finales em, que me interesan decir. Em, en esta charla hablé de causalidad entendida a través de las features, es decir, el rol que las distintas features tienen en causar el veredicto de un modelo. Pero hay otras formas de mirar a causalidad que son interesantes y quizás menos exploradas. Otra forma de causalidad es pensar en la causalidad de los parámetros en el modelo. Es decir, yo ahora sigo pensando que mi instancia está entera, no en subconjuntos de la instancia, pero pienso que quizás ciertos parámetros de mi modelo son los que realmente están jugando un rol en el veredicto y quizás otros no. Y por lo tanto yo me podría interesar, por ejemplo, en el set más pequeño de parámetros de mi modelo que explica que yo vaya a dar una cierta clasificación. Otra idea de causalidad es mirar los datos de entrenamiento, por ejemplo. Y es decir que la razón por la que esta instancia, por ejemplo, es clasificada de tal manera es porque yo tengo tales ejemplos similares en mis datos de entrenamiento que hacen que mi modelo
genere parámetros de tal forma que la instancia que me interese sea aceptada. Es decir, yo me puedo ir un poco más atrás en la causalidad y ver qué datos del entrenamiento causaron en el fondo que mi modelo llegara a tener los parámetros que hacen que esta instancia sea positiva o negativa. ¿Sí? Y uno también puede pensar en hiperparámetros del modelo. Por ejemplo, si estoy haciendo una red neuronal, ¿será posible que mi red es tan frágil que si yo cambio el número de capas, pero mantengo el entrenamiento, por ejemplo, el resultado vaya a ser distinto? Y eso es una pregunta de causalidad que también es importante. ¿Tienen esas decisiones un impacto en las clasificaciones? Todas esas preguntas son interesantes preguntas de explicabilidad. Y en el contexto actual es importante, yo creo también mencionar, aunque sea la pasada, qué pasa cuando uno habla de modelos realmente modernos. Yo antes hablé un poco de redes neuronales y de árboles de decisión y modelos lineales, pero ¿qué pasa cuando hablamos de modelos generativos, por ejemplo, de modelos de lenguaje? Eh, Resulta que hacerse cualquier pregunta del estilo que estamos haciendo es realmente muy difícil. Eh, por ejemplo, estudiar cuál es el set mínimo de datos de entrenamiento de ChatGPT 3, por ejemplo, que hacen que responda que sí a una cierta pregunta binaria, es un problema dificilísimo y completamente abierto. ¿Sí? Eh, Porque estamos hablando de volúmenes de datos demasiado grandes como para poder racionar computacionalmente. Sobre todo si los problemas son difíciles computacionalmente, no tenemos algoritmos eficientes. Sumado a tener billones a tener problemas donde el tamaño está en los billones, eso es una receta para que el problema sea prácticamente imposible. Otra pregunta, por ejemplo, de causalidad es cuál es el impacto en estos modelos de el entrenamiento con feedback humano, por ejemplo. Eh, ¿Será que, por ejemplo, que el entrenamiento con feedback humano está distorsionando la respuesta de mi modelo? Y eso es obvio en algún tipo de preguntas, pero no es obvio en cuáles preguntas no, por ejemplo, o cómo certificar eso de manera formal. Eso también es un desafío que considero interesante y muy valioso. Mi mensaje para cerrar es que de partida creo que hay que incluso ir más allá del mensaje de Rudin de no usar modelos de caja negra, sino que en general hay que decir con cuidado de entrada si es que usar modelos en contextos sensibles. ¿Por qué? Porque incluso si los modelos llegan a ser simples como árboles de decisión o modelos lineales, puede ser difícil explicar lo que está pasando. Eh, Hay que tener cuidado con creer un poco a ciegas en esta idea de que algunos modelos son simples de explicar y que vamos a entender todo, porque no siempre es así, es algo que hay que tomar con harto cuidado. Y mi último mensaje es creo que estos problemas de interpretabilidad o explicabilidad son algo que las instituciones tienen que empezar a tener en cuenta y a estar al tanto a la hora de decidir qué tipo de modelos o si es que usan modelos, como decía antes, en sus decisiones. Esto es un poco el caso en Europa, donde la ley de protección de datos está forzando un poco esto, pero pero en Latinoamérica en general no he visto como iniciativas que fuercen un poco a las empresas a tener más cuidado con estas cosas. Y con eso doy por terminada la charla. Disculpen que me haya extendido un poco, pero como partimos un poco más tarde, em, recién estoy terminando. Si alguien tiene Sí, está preguntas o bien. quiere conversar, feliz de... Súper, muchas gracias, Bernardo. Sí, excelente charla, muy completa. Me gustó bastante la charla. Dejamos abierto a preguntas, si es que quieren. eh, Ojalá que, sí, ahí Juan, Yo tengo preguntas. Muy buena la charla, Bernardo, de verdad, me gustaron las slides también. Eh, Quería preguntar qué pasa cuando, por ejemplo, un banco usa un modelo para los datos que son numéricos, por ejemplo, el ingreso de una persona, sus ahorros o ese tipo de datos, Sí, y tiene un modelo que entrega un riesgo a partir de los datos numéricos. Y claro. ese resultado después pasa a otro modelo que sí es explicable, pero que usa los datos más sensibles como sexo, edad, y otras cosas. Em, Ahí
sigue habiendo un problema ahí. O sea, es viable que un banco pueda usar un modelo no explicable, pero para un subconjunto de las features y después eso pasarlo a, por ejemplo, un árbol de decisión. Ujú. Bueno, tu pregunta, claro, involucra, a mi juicio, dos preguntas que son buenas. La primera me voy a concentrar por un segundo en la parte como de los datos numéricos, que creo que vale la pena explicarlo un poco. Eh, Cuando uno tiene datos numéricos, con numéricos, claro, pensemos en, no sé, en números enteros o reales, aparece una complejidad añadida que es como, imaginemos que tengo un modelo de un banco que está diciendo si darte un crédito y te dice que sí, y tu sueldo, por ejemplo, era 1.500.000 pesos, por decir algo. Mm, Em, Cuando uno dice, ah, bueno, el sueldo fue un factor, hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo porque eh, si uno ocupa una definición muy ingenua, como intentando reaplicar la que dije yo, por ejemplo, de que, como la que funciona bien en el caso binario de que los valores exactos de las features son importantes, uno mm, podría decir, ah, bueno, el modelo te lo dio porque ganaste, porque tu sueldo es 1.500.000 pesos, por ejemplo, pero con 1.499.999 pesos no te lo daría, por ejemplo. Eh, como eh, Eso genera en el fondo a priori como un problema en cómo formalizar esto correctamente. Eh, También hay una noción ahí de monotonía que es importante en el caso como de los sueldos, por ejemplo. Uno podría intentar certificar, y esto es un problema de explicabilidad, si un modelo es monótono con respecto a una feature, por ejemplo. Si el modelo aprendió a ser monótono con respecto al sueldo. Y con monótono me refiero a que en ningún caso subir tu sueldo debería dañar tu postulación. Y entonces, para tratar con estos datos numéricos, por ejemplo, una cosa que se hace frecuentemente es de alguna manera cuantizarlos en el sentido de decir, bueno, voy a separarlo en niveles, por ejemplo, de sueldo, ¿sí? Entre 0 y 300.000, entre 300.000 y 800.000, entre 800.000 y 1.200.000, y de ahí para adelante, por ejemplo. Y una vez que ahora se vuelve a estar en clases discretas, se vuelve más fácil razonar formalmente en el tipo de formas que estábamos diciendo antes. Eso para responder un poco a la parte numérica de la que estaba hablando, porque involucra un poco esa complejidad adicional. Em, y sobre el tema de hacerlo como en varias pasadas, em, bueno, es súper interesante, ¿no? No sé si tengo una respuesta muy clara. Yo creo que depende de varias cosas, como de partida yo no soy muy amigo de que el modelo final, siendo un árbol de decisión, por ejemplo, nos garantiza demasiado a menos que tengamos otras garantías adicionales, como que, por ejemplo, ese modelo como final está usando, no sé, solo 10 features, por ejemplo. Y en ese caso uno dice, bueno, dado que solo está usando 10 features, probablemente sí lo vamos a poder entender. Pero en la práctica, y de hecho hay papers empíricos que estudian esto, los árboles de decisión en promedio ocupan alrededor de 100 features y tienen alrededor de 2.000 hojas. Entonces son bastante grandes y no se pueden entender mirándolos o inspeccionándolos manualmente. Eso por una parte. Y sobre generar features con modelos no interpretables, yo creo que eso puede ser aceptable siempre y cuando estemos ok con que el valor generado para la feature eh, no sea interpretable y no sea en sí mismo muy riesgoso, digamos. Si ese valor va a hacer toda la diferencia al final en la clasificación, por ejemplo, entonces efectivamente estamos reposando en que el modelo que lo calculó sea correcto, y si eso no lo podemos explicar o interpretar o inspeccionar bien, entonces yo creo que estamos en problemas, digamos. Em, por decirte algo, pero imagínate que el banco te rechaza y tú le preguntas por qué te rechazó y supongamos que el banco incluso te dice, mira, por este modelo lineal que usamos con estos datos. Y resulta que uno de los datos es, no sé, tu índice de riesgo bancario. Y tú preguntas, ah, ¿por qué mi índice de riesgo bancario es -7.5, por ejemplo? Y ahí te dicen, ah, no sé, eso vino de otro modelo que no entendemos, que hay un poco en las mismas y yo creo que puede volver a ser riesgoso. Gracias. Tengo una pregunta Sí. respecto a que hay dos partes de la presentación que no sé si no las conecté bien. El punto de las garantías
de las garantías formales que pueden tener los modelos, eso es lo que estás ejemplificando con la complejidad computacional de responder estos problemas, ¿o no? O sea, claro, es que em, de partida, en cierto sentido, lo que está garantizado es la explicación. Es decir, la explicación tiene una garantía. La garantía, por ejemplo, del mínimo cambio requerido es que te garantiza que lo mínimo que tú puedes cambiar para cambiar la clase, por ejemplo, son estas K características. Ya. Y cuando digo garantizado, me refiero a garantizado en el sentido matemático de que, no sé, pues si tu algoritmo que lo computa es correcto, lo que uno típicamente va a querer demostrar en el artículo en que uno lo propone, entonces eso efectivamente es la verdad, digamos, absoluta, mientras que en cosas como Lime, por ejemplo, te va a dar un submodelo local que no viene con una garantía de qué significa ese modelo en relación al tuyo. Uno puede decir, bueno, es una aproximación local, pero ¿qué quiere decir aproximación local exactamente, digamos? No viene con una garantía matemática de lo que está ocurriendo. Entiendo, Y no entiendo. solo no viene, sino que no puede venir, digamos. Hay teoremas generales que te dicen que es imposible como aproximar localmente a un grado de precisión fijo un modelo que no es, por ejemplo, sin asumir que, no sé, que define una región como diferenciable y qué sé yo, el espacio. Entonces, cuando uno usa Lime, por ejemplo, te va a dar una explicación. El problema es que no hay una garantía de qué es lo que esa explicación significa, por ejemplo. Mientras que las que estudiamos nosotros en este tipo, en esta área, están definidas como qué es lo que la explicación garantiza. Eh, la razón mínima suficiente, por ejemplo, garantiza, o una razón suficiente garantiza que independiente de todo el resto de los valores, el resultado va a ser el mismo. Y entonces, una vez que tenéis el problema definido formalmente con estas garantías, es que tiene sentido estudiar su complejidad. Con Lime, por ejemplo, yo no te puedo preguntar realmente cuál es la complejidad de computar una aproximación local tipo Lime, porque no está bien definido qué es esa aproximación local exactamente. ¿Sí? si uno, s- si ellos hicieran el trabajo de definir, bueno, queremos una aproximación local en el sentido, no sé, de computar un modelo lineal y cuando digo aproximación me refiero a que su distancia con respecto al modelo en tal región específica del espacio sea menor o igual a, no sé, a un parámetro epsilon, por ejemplo, en tal métrica. Una vez que uno le da ese formalismo, ahí sí se puede, sí se vuelve sujeto a ver qué tan difícil es computarlo. Pero en el nivel de Lime o de estos mapas de atención, por ejemplo, que no vienen con una garantía de qué es lo que representan, simplemente no se puede estudiar qué tan difícil de computar son porque no están bien definidos. Entonces, esa es un poco la relación entre la parte de garantías y la parte de estudiar la complejidad computacional. Súper. ¿Más preguntas? Si no, yo puedo hacer alguna. O sea, fue o sea, más bien algo que, más bien como una idea, que creo que alcanzamos a conversar cuando nos reunimos antes de preparar, antes de que o sea, cuando te invitamos, y que creo que se relaciona un poco con con la segunda que preguntó Juan Pablo, que esta idea de tomar también atención en las features, como que eh, cuando uno, o al menos la manera en que tú mostraste esto de explicar, es cuando más bien es en las decisiones de manera abstracta, o sea, no necesariamente la decisión va a tener una semántica, o sea, em, había un ejemplo de un árbol donde las features eran como, las estabas como enumerando. Esta es como la feature uno, la feature 2, la 3, la 4, 5. Claro, Ese camino, con esas decisiones y con esos valores, podría ser equivalente a la decisión o la explicación de otro modelo, pero ahora con features o características que tiene una semántica.
una semántica, por ejemplo, la edad, el ingreso, etcétera. Sin embargo, bajo este prisma, como uno está mirando el problema, ambas, ambas cosas son iguales, ¿cierto? Como eh, uno, uno es tan explicativo como el otro. Sin embargo, intuitivamente, en Sí. esta idea como de tratar de definir y entender, un No, humano tendría a preferir la explicación que tiene una semántica incrustada en las variables. O sea, no me basta que el modelo me diga, eh, te rechacé la postulación porque la variable 1 es mayor a 0,5 y la variable mm, 2 es menor a 3, ¿cierto? sí. Entonces, como que en ninguna parte está eso incrustado en las definiciones ni tampoco en las, porque es difícil, o sea, pero Estoy totalmente de acuerdo. sí. Em, bueno, hay Y varias quería cosas que saber, decir. sí, quería saber para Sí. si existe trabajo ahí o hay una especie de idea de cómo verse hacia esa dirección. ¿No? Vamos a tratar también de explicar, considerando semánticas las variables. Eso, sí. Eh, sí, no, es una excelente pregunta. La verdad, de trabajo como que ataque exactamente tu pregunta, la verdad no conozco. No conozco. Tampoco sabría decirte con confianza que no existe, pero al menos personalmente no conozco. Y sí me parece una pregunta bien clave. Hay varias cosas pasando. Un ejemplo que pasaba como con esto del husky siberiano, por ejemplo, es que si uno mira las cosas desde un punto de vista abstracto y formal, ambas explicaciones se veían prácticamente iguales, digamos, y es la intuición humana la que completa un poco la idea de Claro, cuál es de mejor calidad o no. sí, Eh, Eso es un desafío, yo creo, importante, no lo mencioné aquí, pero que el área de explicaciones formales tiene en cuenta, y es que intentamos probar en base a teoremas un poco cosas sobre eh, el tamaño de las explicaciones o cosas así, mientras que pasa un problema importante a mi juicio como con mostrar que las explicaciones son buenas en base a como a imágenes, es que yo siento, al menos personalmente, esto debe ser difícil verificarlo con estudios, pero que la mayor parte del trabajo la está haciendo nuestro cerebro llenando un poco el gap entre algo que no es realmente una explicación, pero que a nosotros nos convence porque tenemos más contexto que nos dice como, ah, sí, eso tiene todo el sentido del mundo, digamos. Em, entonces, eh, efectivamente creo que un punto en el que uno se puede caer muy fácilmente en este mundo de la explicabilidad es que sin tener definiciones formales o sin estar estudiando las cosas desde un punto de vista formal, las features mismas te pueden engañar porque uno mira la explicación y como que hace sentido porque uno entiende las features y eso te da algo. Y en ese sentido, como decís tú, como las explicaciones y todos estos problemas que hablo formalmente son invariantes ante que las features en vez de edad y sueldo se llamen X e Y, por ejemplo, y las explicaciones deberían seguir siendo las mismas. En cuyo caso, por ejemplo, eh, perdemos la intuición humana eh, en juzgarla. Em, un caso interesante en que pasa lo que dices tú es, por ejemplo, es al explicar imágenes, las features típicamente van a ser a nivel de píxeles. Y obviamente listarle al usuario, mira, la razón por la que esto es un gato es porque el píxel 136,257 es negro, el 221,39 es blanco y así. Entonces, típicamente lo que uno hace es representar la explicación de manera visual a través de los píxeles. En términos de modelos de lenguaje, por ejemplo, a veces se usa un approach en que uno considera como conjuntos de palabras, por ejemplo, y su presencia o ausencia. Em, pero más en general, yo efectivamente estoy de acuerdo contigo en que en algunos casos donde si las features de base no les podemos hacer mucho sentido como humanos, por ejemplo, va a haber un trabajo de base en crear features interpretables eh, sobre las cuales después uno vaya a computar una explicación. Em, por decir otra cosa, pero algo como una base importante de la visión computacional con redes neuronales es la idea de construir representaciones intermedias, ¿no? Como para jugar un gato, las capas intermedias van a aprender, por ejemplo, a reconocer una oreja o una pata o una cola, por ejemplo. Y sería interesante pensar en esas como features intermedias que se construyen, esas representaciones intermedias, y dar una explicación en base a esas. Em,
El problema con eso en la práctica, eso sí, y un poco apunta a la dificultad de tu pregunta, es que cuando uno hace eso en la práctica, uno manualmente inspecciona, por ejemplo, lo que está activando las diferentes capas de una red y uno humanamente dice como, ah, parece que esta capa está reconociendo la cola del gato, por ejemplo, porque se activa como más en los píxeles de la cola en un montón de imágenes, pero la red no sabe, no tiene una descripción de eso, digamos. Tú no podías extraer de la red el hecho de que eso es la cola, digamos. Un humano tendría que etiquetar que la activación de esa neurona en la capa 7, por ejemplo, corresponde como a esta feature más interpretable que es si tiene cola o no. Y ahí el problema es, claro, cuál es la garantía de que realmente esa representación intermedia que tú aprendiste realmente corresponde a si tiene cola o no. Entonces, quizás para resumir, porque yo un poco, pero no tengo una respuesta finalmente a tu pregunta. Yo creo que es bien abierto y no conozco personalmente un trabajo que estudie realmente ese problema como de construir como, claro, como construcción de features, por ejemplo, interpretables a partir de unas que no lo son, o qué es lo que pasa con eso. Así que si quería estudiarlo, Sí, no, me interesa harto esa pregunta. Eh, he leído, hay varias cosas sobre ese tema, o sea, no particularmente en añadir esta idea de la semántica de las variables, sino como tratar de recuperar representaciones intermedias y deducir algún como, como variables que sean más fáciles de entender como grupos de píxeles en el caso de imágenes. Sí, hay claro, harto de eso. sí. Y es El muy caso de grupos de interesante lo del... Sí, claro. El caso de grupo de píxeles es un buen ejemplo. De hecho, no se me ocurrió, pero tienes toda la razón. Ahí, claro, hay un truco que no sé si se ha estudiado como específicamente qué es lo que está pasando ahí, porque hay una decisión arbitraria un poco también en como el tamaño de los grupos de píxeles, ¿no? sí. Claro, En el caso de la cola del gato, tendrías que tener como una especie de como conocimiento almacenado de referencia para consultar si ese grupo de píxeles está, tiene relación con un objeto a que le tenemos un nombre, como la cola del gato. claro. Algo que he visto, pero es nuevamente, es sin ninguna garantía, es que hay un como problema computacional que se llama como preguntas y respuestas visuales. Entonces te dan una imagen, por ejemplo, y te preguntan, qué sé yo, ¿qué está haciendo la mujer, por ejemplo? Y la respuesta Ujú. es la mujer está poniendo su taza de café sobre la mesa. Y para eso, un approach bastante común es primero hacer una etapa de segmentación en que se intentan identificar los diferentes objetos de la imagen y luego construir un modelo como que procesa eso, digamos. Em, Ah, y ahí efectivamente, claro, tus features pasan estas cosas de alto nivel, como que hay una mujer, que hay una mesa, que hay un café. claro. Ahora, claro, eso está sin garantías en el sentido de que eh, el modelo de segmentación que decidió que había una persona, por ejemplo, ahí, esa es una red neuronal profunda que no, claro, Mm. que va a ser difícil explicar por qué creyó que eso de ahí una persona, digamos. Y te podría dar y claro, y ahora tus explicaciones, dado que construiste, como que te armaste esas features de presencia de objetos, por ejemplo, van a ser bien interpretables en el sentido que la explicación te va a decir, eh, claro, creo que eso es lo que está pasando porque hay una mujer en la escena, hay una mesa, hay un café, su brazo está tocando el café, por ejemplo, etcétera. Ujú. Súper. Si no hay más preguntas, podemos dejarlo hasta acá. Me, me parece. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Sí, muchas gracias a ti. Muy buena. Hace referencia a otras cosas que al menos no habíamos logrado
compartir o encontrar. Yo creo que propusiste varias cosas nuevas que al menos yo no tenía a la vista, ¿sí? Como que trajiste Buenísimo. cosas nuevas, sí. Voy a mandar Y las además, slides para que, sí, porfa, para que sí, las pongan junto a la grabación. No, no sé dónde están poniendo las cosas, pero supongo en la página o algo así. en la página. Sí, en YouTube subimos las charlas, las presentaciones no las hemos subido, pero tenemos en cuenta de que lo vamos a hacer eventualmente. Buenísimo. Ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando.